como le estaba mencionando, la clase del día de hoy tiene como objetivo entonces el preparar y planificar la comunicación del proyecto que ya en la guía número uno ustedes ya estaban trabajando. En la primera guía ustedes tenían que identificar necesidades de su entorno, ya sea, por ejemplo, a la hora de analizar si falta algún producto tecnológico que tenga que ser mejorado, que tenga que ser adaptado, que tenga que ser a lo mejor reparado. Ustedes tenían que observar en su casa, en su hogar, si había algún dispositivo tecnológico, no necesariamente que funcione con electricidad o que tenga mecanismos complejos, sino que cosas simples, cotidianas en nuestro hogar que hacen falta, ¿ya? Yo le estaba mencionando en algunos casos como ejemplo anteriores de que podrían, por ejemplo, ver que en su habitación le falta algún tipo de estante, algo, un organizador, algún producto que les permita entonces destacar dentro del hogar para ir desarrollando soluciones a necesidades. Por ejemplo, si en mi pieza yo tengo un desorden con mis cuadernos, con mis lápices, con mi ropa, por ejemplo, puedo buscar mecanismos para poder entonces solucionar ese problema, que en este caso sería el desorden, o bien organizar los materiales dentro de un espacio como es mi habitación, mi pieza. También podría ser en la casa, por ejemplo, ver que a lo mejor falta, no sé, un macetero para ir colocando plantas, para a lo mejor desarrollar un jardín, una solución, por ejemplo, si ya tenemos un jardín, de cómo podríamos regar las plantas sin tener que incurrir en gastos de agua en exceso, ¿ya? O, por ejemplo, utilizando materiales reciclados. La idea es que no gasten en materiales para construir un producto cuando tengan que ustedes desarrollar ya su proyecto prefabricado previamente. Ustedes en la guía número uno tendrían que haber tenido más o menos un proyecto definido. Para aquellos que todavía no han hecho la guía número uno, porque me imagino que no todos lo habrán hecho, ya es eso lo doy por algo realizado. Vamos a ir revisando rápidamente en qué consistía la primera guía, ¿ya? También les vuelvo a comentar que la guía número 2 de tecnología ustedes la pueden encontrar ya en la plataforma del IRMI y a partir de mañana se puede ir a retirar los sets de guías al establecimiento. Consulta, bienvenidos a los que se vienen conectando como Rodrigo, Guillermo, se conectó también Christopher, Miguel, Marco, que no lo había saludado. Pueden ver mi pantalla sin ningún problema, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, Chicos, la idea es que podamos participar activamente, no estar esperando un minuto de que alguien responda en el micrófono, sino que estar atento. Eso, también a través del chat, como lo está haciendo Marco Villanueva. Yo en este momento estoy buscando las guías de tecnología. Como ya le mencioné, vamos a echarle rápidamente una mirada, un vistazo a la guía número uno, que ya terminó su plazo de trabajo el día jueves 1 de abril, o sea, la semana pasada. En esta guía, algunas personas ya enviaron sus evidencias y el objetivo era identificar necesidades personales o grupales de nuestro entorno que necesite una reparación, una adaptación o una mejora, ¿ya? Y también reflexionar un poquito cómo esto puede aportar a la sociedad, a la economía de mi hogar, a mí mismo, cómo me ayuda, cómo puedo facilitar a lo mejor el trabajo, no solamente para mí, sino que para otras personas. En esta guía lo que ustedes tenían que primero saber es qué es una necesidad, ya lo habíamos mencionado, existen necesidades de tipo fisiológica y otras psicológicas, unas que son vitales para mantener nuestro organismo y otras que son más complementarias para el desarrollo humano. Existen niveles o tipos de necesidades. Por ejemplo, aquí había un desafío donde ustedes tenían que identificar la necesidad y cuál sería su solución para poder comunicarme, por ejemplo, con algún familiar. Y obviamente viéndolo desde el punto de vista del mercado, del marketing, cómo la sociedad o el marketing me ofrece, entre comillas, la mejor forma de comunicar. Todos sabemos que si podemos comunicarnos a través de un teléfono, ya tenemos satisfecha la necesidad de comunicación. Pero el mercado siempre trata de decirnos que mientras tenga, por ejemplo, el teléfono de última gama, el más moderno, el más rápido o el que tiene más cámara, como que la comunicación va a ser mejor, pero en realidad no es así. Yo con un teléfono incluso de estos que están, ya casi no existen, pero de estos teléfonos públicos que uno le echaba monedas, uno automáticamente ya podía, entre comillas, buscar un medio para comunicarse con alguien que está lejano.
Ahora, si queremos ya ser un poco más sofisticados, un teléfono, un smartphone, uno que tenga pantalla, que tenga acceso a internet, también te permite comunicarte, puedes descargar WhatsApp, etcétera. Pero el tener, por ejemplo, el último iPhone o el Samsung S21, por ejemplo, ya que son como los topes de gama de las marcas más reconocidas, no significa que con esos teléfonos usted va a poder navegar o comunicarse mejor que con uno más básico. Hacen lo mismo. La única diferencia es el costo, el valor y como que te da, entre comillas, cierto estatus, pero nada más. También había que reconocer los tipos de necesidades. Había una pirámide, la pirámide de Maslow, que nos reconocía que las necesidades van desde los niveles más básicos, como la fisiológica, aquello que tiene que ver con la respiración, la hidratación, la alimentación, el descanso, etcétera. Después vendría ya lo que nos da, entre comillas, cierta seguridad a nuestra vida. Por ejemplo, seguridad física, que no me van a dañar, no me van a agredir, que voy a tener salud, ya que voy a tener comida disponible, porque obviamente una cosa es comer y otra cosa es tener comida, ¿cierto? La necesidad del hambre es comer alimentos, pero no todas las personas a lo mejor tienen el mismo tipo de acceso a la alimentación. Hay algunos que tienen alimentos en su casa que no son los adecuados y hay otros que sí tienen a lo mejor los alimentos balanceados, ¿ya? Tampoco en la misma cantidad, pero ahí ya va subiendo los niveles de necesidades. Después encontramos lo de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Sin embargo, la necesidad que usted tenía que, entre comillas, empezar a trabajar más son las de tipo fisiológicas y de seguridad, las más básicas, porque son aquellas que se pueden responder rápidamente. Entonces ustedes tenían desafíos como en este caso la necesidad de seguridad, de sentirse protegidos en nuestro hogar. Ustedes tenían que identificar, por ejemplo, cosas de su casa, por ejemplo, de qué material estaban hechos, si tenían madera, cemento, estructuras metálicas, zinc, etcétera. Cuántas piezas, si tenía, por ejemplo, segundo piso o no, si habían áreas seguras, si contaban con sistemas de seguridad como cámaras, alarmas, rejas, etcétera. E ir identificando entonces qué cosas en mi hogar me, entre comillas, me pueden dar la sensación de seguridad o tal vez no. Y así voy a ir identificando chuta. En mi casa hay un segundo piso, pero no hay una escalera firme para evacuar en caso de un incendio, en caso de terremoto. Y a lo mejor ahí podríamos empezar a reparar o buscar una solución, colocando a lo mejor otra escalera por si acaso, otro acceso o salida para escapar de nuestro hogar, si es que estamos, por ejemplo, rodeados por muchos edificios. Si estamos en el campo, a lo mejor es más fácil, tenemos áreas seguras amplias, podemos salir al campo, al patio, a la calle, etcétera. Pero eso tenemos que ir viéndolo a través de esta tablita de identificación de posibles riesgos o seguridad, nivel de seguridad de nuestro hogar. Luego teníamos que ya pasar a un nivel un poco más grande, pasando de nuestro hogar ahora a nuestro barrio, a nuestra ciudad. En este caso, la seguridad desde el punto de vista vial, donde se involucren peatones, ciclistas y automovilistas. Por ejemplo, ustedes si viven en Imperial, viven en Labranza o viven en el campo, ¿ya? Dependiendo del lugar donde ustedes estén, deberían conocer ciertas cosas en cuanto a seguridad vial. Por ejemplo, ¿qué cosas permiten o mantienen, entre comillas, la seguridad en una zona tan transitada como, por ejemplo, la avenida O'Higgins con la avenida República en Nueva Imperial? Justo ahí donde están los semáforos, ¿cierto? Hay mucho tráfico de vehículos para allá, para acá, que van hacia Temuco, que van hacia Carahue, que van hacia Cholchol, que van hacia Almagro, y obviamente tiene que existir algo que regule ese flujo vehicular, no solamente vehículos, sino que también personas, personas que cruzan en lugares que no corresponden y pueden producirse accidentes, pero ahí es donde tendríamos que identificar qué cosas faltan o qué cosas podrían complementar, por ejemplo, la seguridad del tránsito para evitar que las personas, ciclistas, automovilistas, etcétera, sufran accidentes, ¿ya? Entonces ahí ustedes tenían que ir colocando elementos que hayan detectado que faltan o bien podrían complementar las ya existentes. Por ejemplo, en esa esquina hay semáforos, pero a veces los semáforos no son suficientes como para evitar un accidente. Hay gente que no respeta los semáforos, hay gente que se le olvidó que había una luz roja y llegó y cruzó, hay gente que a lo mejor despistadamente o creyendo que teniendo la luz verde tiene la preferencia y estando en un vehículo llega y cruza y a lo mejor iba pasando un peatón, ahí hay una preferencia particular hacia el peatón, ¿ya? Y obviamente pueden existir una serie de elementos que podrían complicar la seguridad.
Luego teníamos ya a nivel un poco más regional o nacional un problema que está pasando mucho, especialmente en la época de verano o de calor, como es el problema de la sequía y los incendios forestales. Todo ello relacionado específicamente con la escasez de agua. Por lo tanto, chicos, ahí ustedes tenían que ver qué soluciones podrían crear o proponer para evitar la escasez de agua, especialmente en nuestra región, en la región de la Araucanía. ¿Cómo podríamos hacer un mejor uso del recurso hídrico? Eso es lo que tenían que hacer en la guía número uno. Y finalmente, en el desafío 6 ustedes ya tenían que empezar a elaborar un proyecto en base a algunas necesidades de carácter hogareñas, ¿ya? ¿Para qué vamos a hablar de algo a gran escala? Por ejemplo, una empresa que produce a lo mejor un producto a nivel nacional o a nivel internacional. No, veamos algo más realista, algo que podamos hacer en nuestra casa, que podamos fabricar en nuestro hogar con materiales ojalá reciclados para que no tengan que gastar recursos, dinero en algo que a lo mejor no tiene el caso en esta época de pandemia de andar gastando dinero. ¿Ya? Para las personas que se vienen conectando, estamos revisando la guía número uno. En el grupo de historia yo les puse el objetivo de la clase del día de hoy, en la cual hoy día tenemos que empezar a ver cómo planificar nuestro proyecto, cómo elaborar entonces nuestro proyecto para empezar a armarlo a futuro. ¿Ya? Entonces, en esta guía, la número uno, ustedes tenían un anteproyecto, como dice ahí, es un anteproyecto, no es el proyecto definitivo, es para que ustedes practicaran. De hecho, la primera tarea, la que di en la plataforma del IRMI, para aquellos que la revisaron y respondieron, ustedes tenían que hacer algo muy simple en una sola hojita. Colocar, por ejemplo, un producto, un objeto que encontraron en su hogar, justificar por qué eligieron tal producto y crear bosquejos o dibujos de ese producto y abajo una tablita colocando la viabilidad de su proyecto desde el punto de vista técnico, económico y social. Por ejemplo, la mayoría me puso voy a hacer un lapicero, voy a hacer no sé, un estuche, una repisa, un portalápiz. A lo mejor algunos me dijeron, tío, yo voy a reparar unos maceteros que están en mi casa para hacer un patio o un jardín, pero que sea sustentable, que no gaste tanta agua, que me pueda cultivar a lo mejor en un terreno que no está 100% diseñado para el cultivo, pero sacarle provecho a, por ejemplo, cultivar porotos, tomates, cosas así, ¿ya? O poner flores. Entonces ustedes tenían que identificar en su casa algún proyecto. Les pregunto, ya sea en el chat o en el micrófono, por ejemplo, Keren, usted ya seleccionó su proyecto, ¿no? Le falta, ya. Pero, por ejemplo, ¿analizaste en tu hogar qué cosas podrías trabajar, fabricar o construir? Ya, me imagino que sí. Lo mismo, por ejemplo, Marco Villanueva, ¿está presente ahí o no? Ya, por ejemplo, tú ya tienes listo tu proyecto, ¿no? ¿Has revisado qué cosas podrías mejorar, reparar o adaptar en tu hogar? Algo que sea fácil. Ya, le faltan algunas cosas. La idea, chicos, es preguntar, por ejemplo, todas sus dudas que tengan en este momento de qué es lo que hay que hacer. Porque claramente no estamos en el colegio, no estamos en una sala como para explicar a cada rato. Desde ya también le pido las disculpas de la semana anterior que no me pude conectar por motivos de fuerza mayor. Pero hoy día yo quiero explicar un poco mejor este trabajo. ¿Ya? De hecho, esta guía ya terminó. Se supone que ya debieron haber subido sus evidencias a la plataforma del IRMI hasta el día jueves de la semana pasada. Y ya desde esta semana está disponible la guía número 2 que es como la continuación de lo que hay que hacer. Es una guía más corta, son 2 hojas por ambos lados, 4 en total. Por lo tanto, no revierte de mucha dificultad el trabajo de la nueva guía, pero que hay que hacerlo entre esta y la próxima semana. Así que desde ya les sugiero que vayan pensando qué cosas pueden hacer. ¿Ya? Por ejemplo, estamos entonces revisando este material. Muchos me decían, tío, yo voy a hacer por ejemplo acá voy a hacer un lapicero. Ya. ¿Por qué? Tenían que justificar el por qué van a hacer un lapicero con materiales reciclados. ¿Ya?
Porque en mi pieza, en mi habitación, tengo un montón de plumones, de lápices de pasta, de lápices de colores, pinceles, reglas, tijeras que están dando vueltas por todos lados y hay un desorden. ¿Esa es una buena justificación? Sí, pero también me dice porque aprovechando que en mi casa hay materiales como botellas vacías, tarros de, por ejemplo, de estos de leche nido grande, que me permiten a lo mejor crear un lapicero, pero que no quede con la etiqueta del tarro de nido, con las botellas y con la etiqueta o transparente, sino que darle un diseño, un color, a lo mejor un modelo personalizado. Por ejemplo, le puedo dibujar, le puedo pintar, le puedo colocar goma eva alrededor para darle forma, le puedo dar diseño. Por ejemplo, si me gustan los videojuegos, le imprimo, no sé, una etiqueta que diga Free Fire, Fortnite, Minecraft, le doy diseño, por ejemplo, a lo mejor que el lapicero tenga forma de un animal, le agrego orejas, ojos, le voy dando, a lo mejor si lo quiero hacer tipo graffiti, para que parezca como arte, pero en un cuerpo geométrico cilíndrico, ¿ya? Donde al girarlo yo le puedo dar una vista, por ejemplo, más personalizada y que no sea solamente un tarro así nomás, sino que darle un diseño, darle un trabajo, pero utilizando obviamente materiales reciclados. No necesariamente tiene que ser tarros o botellas, también puede ser caja. Yo creo que en su casa hay cajas de celulares, de zapatos, cajas plásticas o grandes incluso, donde ustedes pueden ir ordenando y etiquetando sus cosas y darle un sello para su habitación, su hogar o incluso para regalar. Hay mucha gente que hace manualidades en su casa y regala eso, ¿ya? Viendo que a lo mejor necesita algo, como una especie de canasta, a lo mejor un bolsito, etcétera. Entonces, en la parte que dice diseño de bosquejos o esquemas, ahí ustedes podían dibujar, si lo podían hacer a mano, podían buscar en internet y pegar a lo mejor una imagen representativa o un modelo que a lo mejor usted quiera replicar, si buscó por internet, ya, lo puede agregar. Puede hacer a lo mejor un esquema escrito. No necesariamente hay que poner un dibujo o una imagen, un esquema, por ejemplo, un mapa conceptual o algo que me permita identificar ideas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un lapicero, pongo el concepto de lapicero en el medio y empiezo a tirarle globitos o burbujas, ya flechas hacia los costados y voy colocando ya. El lapicero, primero que nada, va a ser reciclado. ¿Ya? Entonces coloco ahí que va a empezar con materiales reciclados. ¿Qué materiales voy a usar? Puede ser, por ejemplo, botellas, cartones, plásticos, latas, envases, o yo mismo lo puedo fabricar a lo mejor con otros materiales, como por ejemplo hojas de papel, darle un molde, una forma, etcétera. ¿Ya? También puede ser madera, puede ser a lo mejor con alambres, metales, etcétera, lo que uno quiera. Después le voy colocando ya, por ejemplo, adornos. Le voy dando a lo mejor diseño, ya colores, formas, etcétera. Y ahí uno va colocando en ese esquema, por ejemplo, lo que necesita para trabajar. Ah, a ver, si me esperan un poquito, voy a poner mi tablita, una tablita de trabajo que tengo, y les mostraría cómo podría ser entonces un esquema hecho en su guía, cómo deberían haberlo hecho, ¿ya? Mientras tanto, ¿alguna duda, consulta? Dejo el micrófono abierto o el chat para que vayan escribiendo ahí. Bienvenido ahí también a la clase a José Villanueva. Ya, como le estaba mencionando, dejaba abierto ahí el micrófono para que ustedes puedan entonces preguntar o consultar si tienen dudas respecto a lo que hay que hacer, a lo mejor en la primera guía, o qué es lo que tenían que haber hecho. Estábamos revisando entonces este proyecto en donde ustedes tenían que crear, por ejemplo, el anteproyecto, mejor dicho, del producto que después van a ustedes fabricar en su casa. Es por eso que es importante primero que analicen qué es lo que hay en mi hogar, qué cosas tengo en mi hogar,
para poder a lo mejor adaptar, modificar y también, obviamente, desde el punto de vista de los materiales y herramientas que tengo en la casa. Yo sé que es complicado hoy día, por ejemplo, ir a una ferretería y empezar a ir a comprar cosas, a lo mejor si no tengo materiales, pero trato de buscar los que tenemos en nuestro hogar a la mano, especialmente productos reciclados. Ya, como le había mencionado, por ejemplo, muchos me habían indicado que querían hacer un lapicero. ¿Ya? Entonces ahí colocaban lapicero reciclado. Y eso colocaban, ¿cierto? Perdón, reciclado. ¿Por qué? Ahí me tenían que dar la justificación porque tenían los materiales desordenados, tenían prácticamente muchos materiales dando vueltas y les serviría para ordenar y también para organizar su habitación, su área de trabajo. También porque en su casa había muchas botellas plásticas que estaban ahí acumulándose y en vez de dejarlo como desperdicio o como algo que está ocupando espacio, darle un uso. ¿Ya? Pueden ser no solamente botellas, podrían ser tarros, latas, cartones, cajas, madera, podría ser cualquier otra cosa también que tenga una utilidad en nuestro hogar. Y en la parte del bosquejo, como ya le había mencionado, uno podría buscar, por ejemplo, en internet. Si uno va, por ejemplo, a internet y buscamos en el navegador de Google, por ejemplo, entramos al navegador de Chrome, ya, o en este caso Mozilla Firefox, lo que ustedes tengan en su computador, dispositivo. Ya, hay un error ahí. Anda lento. Chicos, ¿se ve bien o no por si acaso? Sí, Ya que me dice como que estuviera pegado. A ver, vamos a abrir esa pestaña. No quiere. Ya, hay hartos errores. Bueno, ahí se está cargando, parece la página. Yo tengo, entre comillas, buen internet. No sé por qué. Mi computador anda más o menos lento, pero ya lo vamos a cambiar. Me está pidiendo a grito que lo reemplace luego. Que lo jubile. ¿Ven? Me salió ahí un mensaje que dice que no responde, hay que esperar. Bueno, vamos a esperar un poquito. Pero por ejemplo, ustedes yo creo que pueden ir a navegar en su computador, su teléfono, pueden buscar imágenes y lo pueden copiar. Y esa imagen usted después la puede pegar, a lo mejor la puede imprimir, la puede recortar, o si puede editar este documento, lo inserta y lo agrega. Pero como yo les decía, otra forma es hacer el dibujo. Por ejemplo, ya, tenemos acá nuestro dibujito en la tablita y vamos a colocar aquí en herramientas de lápiz. No sé, hay un montón de errores que me está dando últimamente el computador. Ah, ya. No sé, no quiere funcionar lamentablemente. Tengo problemas aquí con el equipo. Miren, se abrió una pestaña que no tiene nada que ver. Y más encima el Word no me quiere responder. Parece que ahí se despegó, por fin. Se ve con problemas, ¿cierto? Ya, no quiere nomás. Bueno, la tecnología a veces tiene ese problemita. Vamos a tener que buscar alguna solución que nos permita mejorar esa parte. Pero, a ver, lo voy a hacer a la antigua, como se dice popularmente. Vamos a... Me desconfigura todo esto. Bueno, vamos a tratar de solucionar este problemita. Pero... Ya. Pero por ejemplo, un esquema, si ustedes tienen el Word, lo pueden hacer acá, la parte de insertar. Y nos vamos a la pestaña que tiene esa herramienta. Si es que quiere dejarme trabajar Word. Porque estoy viendo que tiene un montón de problemas el computador. Ya, ¿me escuchan bien o no, por si acaso? Sí, profe. sí, Sí. Bueno, cosas que pasan en vivo y en directo cuando uno hace una transmisión.
ocurren estos dramas que no nos dejan trabajar. Pero aquí, por ejemplo, podríamos haber hecho un esquema con el WordArt, si es que me dejaba trabajar claramente, en donde yo podía colocar conceptos. Una vez hecho eso, ya sea un dibujo, un esquema, un plano, lo que sea, tenía que ir a la parte del estudio de viabilidad, que muchos tenían la confusión, me dejaban en blanco y me decían, tío, eso yo pensé que lo hacía usted. No, esto lo tienen que hacer ustedes. Ustedes son los estudiantes. Ustedes tienen que completar su actividad. Y en el estudio de viabilidad, que fue una de las primeras tareas que se mandó a través de la plataforma del IRMI, después estaba en la primera guía, por lo tanto aquellos que ya revisaron la tarea prácticamente lo encontraron algo familiar, algo que ya lo habían visto. Tenían que colocar, por ejemplo, en la parte técnica, qué materiales y herramientas necesitan, por ejemplo, para hacer ese lapicero. ¿Ya? Y ahí ustedes los mencionan como un listado. Se va a necesitar, por ejemplo, ya cartón, a lo mejor plásticos, latas, envases, lo que sea, más las herramientas que utilizamos para, por ejemplo, cortar, pegar, pintar, etcétera. Ya sea, por ejemplo, tijera, cortacartón, algún cuchillo, algún serrucho, una sierra. Puede ser a lo mejor utilizando pegamento, silicona, cola fría, no sé, a lo mejor incluso hay gente que puede hasta soldar con estaño y hacer conexiones entre metales, etcétera. A lo mejor van a usar pintura, por ejemplo, ya sea témpera, spray, etcétera. Y ustedes le van colocando todos los materiales y herramientas necesarios en la parte técnica. En la parte económica, ustedes tenían que identificar si estos materiales se pueden encontrar fácilmente, si son reutilizables o hay que comprarlos. En algunos casos, por ejemplo, si no tengo una tijera en la casa, quizás voy a tener que comprar uno. Y ese material después le va a servir para otras cosas más adelante. Si no tengo a lo mejor un martillo, no tengo un clavo, no tengo un tornillo, un material, etcétera, lo voy a tener que a lo mejor conseguir. Y ahí ustedes colocan económicamente si esos materiales les cuesta dinero o lo pueden conseguir en forma gratuita, ya que muchos materiales por lo general son reutilizables. Incluso lo podemos encontrar si salimos cerca de nuestra casa. Hay gente que bota lamentablemente basura en cualquier lugar y no todo es basura. A veces se puede darle otro uso o también reutilizar esos desechos. Y por último, en la parte social, cómo impacta su producto, su proyecto, a no solamente la sociedad en general, a su casa, por ejemplo. Le va a permitir gastar más dinero, ahorrar dinero, ordenar la casa, va a ayudar, por ejemplo, al medio ambiente, si estamos sacando materiales que se pueden desechar y darle otro uso, entonces estaríamos evitando contaminar el medio ambiente. Y por lo tanto estaríamos entonces aprovechando el reciclaje, impulsando entonces ese elemento. Ya, ahí parece que se me despegó. En este caso, por ejemplo, un gráfico o un esquema podría haber sido algo así como este que está relacionado con estos conceptitos. A ver, vamos a buscar un globito, algo que tenga jerarquía, relación. Por ejemplo, acá, ya yo quiero insertar este esquema y lo agrego acá, lo achico, lo personalizo. No sé si vieron ahí que agregué algo a la pantalla, ¿cierto? ¿Lo pudieron ver o no? Sí, Ya, eso por ejemplo lo voy ajustando aquí a la hoja, al formato. Y este esquema, perdón, ese esquema en general, yo lo puedo configurar para que quede más centradito. Por ejemplo, lo pongo ahí al medio. Y aquí yo puedo ir editando. Entonces le colocaba lapicero, ¿cierto? Ese es el concepto principal, el que estaría en el centro. Y los espacios que me permite colocar como texto, como globo, yo podía colocar materiales reciclados, ¿cierto? Podía colocar que a lo mejor diseño urbano. A lo mejor yo quiero hacerle, por ejemplo, un dibujo como que tuviera graffiti o como que fuera un mural, etcétera. Para eso necesito, por ejemplo, herramientas manuales. Y a lo mejor voy a necesitar, a lo mejor, no sé, por ejemplo, un espacio o que la función, por ejemplo, va a ser también de decoración y organización del espacio, ¿ya? En este caso de una pieza, una habitación. Y ahí tendríamos un esquema.
Ya, si usted quiere personalizar el esquema, en el Word le da varias opciones, por ejemplo, darle colores para que se vea como algo más dinámico, algo más entretenido. Le puedo dar forma, le puedo cambiar incluso el tipo de diseño. Por ejemplo, ahí hay varias opciones para hacer esquemas. Si ustedes la pueden ver y revisar. En Word existe entonces una pestañita en la sección de insertar, aquí arribita, que dice Smart Art. Y ahí yo puedo agregar cualquier tipo de elemento gráfico que me permita ordenar ideas. En este caso esto es un esquema. El concepto central sería el lapicero, lo que estábamos, por ejemplo, dando como un caso de que he visto en muchos casos de varios cursos de séptimo y octavo que la mayoría eligió crear un lapicero, pero no era lo único que podían hacer. Había gente que dijo, yo voy a hacer un macetero. Otro me decía, tío, yo quiero hacer un vehículo. ¿Ya? Lo puede hacer, pero pensemos en la realidad. Cuando después tenga que hacer ese producto, no creo que encuentre ruedas de aro 15, 16, 17 de carrera. ¿De dónde lo va a sacar? ¿Cierto? Pensemos en cosas más cercanas a la realidad. Estaría bien pensar un poquito a lo grande. Por ejemplo, alguien me podría haber dicho, tío, yo quiero hacer una nave espacial. Sí, está bien, puede diseñarlo, puede esquematizarlo, pero ¿y de dónde va a sacar los materiales para construir esa nave espacial? Una nave espacial no tiene cualquier material, no es de lata, no es de cartón, no es de plástico, tiene materiales específicamente carísimos, muy raros de conseguir en la Tierra y que son especiales, incluso no cualquier país lo puede hacer. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, un tipo de esquema que nos daría muestra de lo que nosotros queremos hacer. En este caso, un lapicero con materiales reciclados, que tenga un diseño urbano, que use herramientas manuales, que me permita organizar el tiempo. Ahí como que se me despegó el computador. Y si yo quiero buscar una imagen, por ejemplo, colocaba lapiceros reciclados, ¿ya? Y buscaba imágenes. Entonces, en internet hay una infinidad de imágenes, hay una infinidad de ejemplos. Ya, yo quiero buscar un lapicero pero que tenga diseño urbano, ¿cierto? Entonces le agregamos la palabra clave, diseño urbano. Y veamos qué nos aparece. Ya, por ejemplo, tenemos aquí uno muy simple que se hizo con, en este caso, con perros de ropa. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí o no? Sí, ¿Se alcanza a ver? Ni siquiera era un plástico, era una caja, sino que buscó perros de ropa que a lo mejor en la casa hay miles botados por ahí, que le falta uno, que ya no se utilizan. Usted lo puede tomar, lo puede darle color, darle vida, reutilizarlo, o incluso ayudar a la casa a reparar a lo mejor estos materiales que están dando vueltas siempre. Tenemos otro que aquí también se ve como que lo hacen con los mismos materiales. Acá hay otro que utiliza, por ejemplo, las botellas que vienen mangos y lo pegan en una pared. Entonces organizó en una especie de mural todos los lápices de ciertos colores. Todos los negros, los azules, los rojos, los naranjos, amarillos, los verdes, los tonos azulados, etcétera, lo van colocando en esa especie de organizador de pared. Acá hay uno que tiene, por ejemplo, envases de champú. Se nota al tiro que esto eran sedal, ¿ya? Porque hay un sedal de color como calipso y otro morado. Le cortaron la parte de arriba y le hicieron diseños de monstruos. Por ejemplo, le agregaron ojo y diente. Este tiene como, a ver, como 8 ojos de distintos tamaños y una boca con hartos dientes. Y dentro se ven prácticamente los lápices. ¿Ven? Entonces, no es necesario buscar diseños tan rebuscados. Pero yo estaba buscando uno que tuviera un diseño urbano, ¿ya? Por ejemplo, acá se puede ver algo que está hecho, por ejemplo, con conchitas de mariscos. Claro, si tuviéramos a lo mejor cercanía al mar, podríamos ir a dar una vuelta a la playa y buscar conchitas y a lo mejor pegarle eso alrededor de nuestro trabajo, ¿ya? Acá se ve algo como ya, por ejemplo, algo más moderno. Usaron teclas de un teclado viejo, obviamente, que estaban sueltas y la pegaron alrededor de un CD, que es la base, y a lo mejor un vaso, donde iban pegando cada uno de los botones para hacer una lapicera, entre comillas, original, con materiales reciclados. ¿Se dan cuenta entonces? Yo busco esos materiales, busco esas formas y trato de darle un nuevo uso. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, un lapicero. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro o un marco para ciertas cosas, por ejemplo, un álbum de fotos, a lo mejor algún diploma, pero aquí lo hicieron específicamente usando etiquetas de bebidas. Yo veo ahí Sprite, veo Coca-Cola,
Pepsi, no sé si se dan cuenta, pero hay distintas cosas que se pueden tomar para darle otro sentido. Acá, ¿qué es lo que yo veo? Veo que usaron chapitas de bebidas o de cerveza, pero que la aplastaron previamente y formaron una especie de marco. ¿Lo van viendo, no? Por ejemplo, este lo hicieron usando Sí, rollos de papel. Estos que parecen como círculos, como tapas, en realidad son papel de diario enrollado y lo pintaron con colores y a medida que lo iban enrollando daban esa forma. Entonces hay unos círculos más pequeños, otros más grandes y como que tiene ese efecto de que es como un cuadro 3D o un cuadro artístico. ¿Se van dando cuenta? Esto tiene mucha relación igual con artes visuales. Pero aquí estamos utilizando, por ejemplo, materiales 100% reciclados. El marco donde se van pegando esto, por ejemplo, puede ser un cartón piedra, un cartón duro, a lo mejor un trozo de madera. Miren, este es precioso, pero este ya requiere cierto nivel de detalle. Por ejemplo, aquí están haciéndolo con piezas de cerámica, por ejemplo. Pero hay algo más simple en nuestro hogar o cerca. Por ejemplo, hay muchos CDs que ya no se utilizan. Aquí ya yo creo que es muy difícil que tengamos una radio con CD en nuestro hogar o un computador que utilice CD cuando ya tenemos todo digitalizado, con pendrive, con la nube, etcétera. Y hay muchos CD en nuestro hogar que están rayados, que ya no tienen uso. Le podemos dar otra forma, otro uso, otro empleo. Como los CDs, por ejemplo, tienen esa característica brillante, le podemos dar entonces una nueva oportunidad, un nuevo diseño. Entonces, de ese modo, ustedes pueden elaborar productos, ¿ya? Por ejemplo, estos cuadros, miren ahí, un espejo podrían colocar, hacer un espejo. Y esos materiales, esos proyectos, ustedes lo pueden fácilmente hacer en su casa. Que requiere tiempo, que requiere paciencia y dedicación, es obvio. Pero la idea, chicos, es ahora ir nuevamente a nuestras guías y empezar a planificar ese proyecto. Ya entonces, por ejemplo, aquí podríamos colocar, no sé, un cuadro con materiales reciclados, un marco de fotos, por ejemplo, ahí se veía como una especie de espejo, ya para el baño, para la pieza, a lo mejor con otras cosas, con otros diseños, ¿ya? Y ustedes los van analizando, van viendo qué materiales, qué herramientas, de dónde saco los materiales, si son caros, si los puedo encontrar fácilmente, y cuál va a ser la ayuda o el impacto dentro de la sociedad. Y por último, ustedes tenían que colocar ahí, por ejemplo, cuánto duraba el proyecto. Por ejemplo, no creo que se demoren mucho en identificar el problema o el objeto a trabajar. En un día perfectamente yo puedo identificar, en mi pieza me falta una especie de librero o algo para organizar, no sé, pues yo tengo en mi pieza, ahora está desarmada, la estábamos pintando y renovando, pero después me van a hacer falta repisas, por ejemplo. ¿Para qué? Para ordenar figuras que yo estoy coleccionando, para ordenar, no sé, algún tipo de elemento de decoración en mi habitación, y eso lo puedo ir viendo, ¿ya? Y no creo que me demore mucho en identificar eso, entonces yo podría colocar un día, ¿ya? Tiempo de identificación, un día para reconocer entonces la necesidad o el producto a diseñar, ¿cierto? No creo que se demore mucho, ¿cierto? Lo que sí se puede demorar, a lo mejor es el tiempo que va a necesitar para buscar los materiales específicos y las herramientas que necesite. Porque ¿qué pasa si necesito cortar algo con una sierra? Y justo en mi casa no hay un serrucho o una sierra. ¿Qué voy a tener que hacer? A lo mejor es ir a comprarlo. Y a lo mejor no puede ser cualquier día ahora que estamos en cuarentena, no puede ser un fin de semana, a lo mejor me voy a demorar dentro de una semana en conseguir esos materiales o herramientas, o tengo que buscarlos por aquí y por allá si me faltan ciertos materiales, y lo voy a tener que a lo mejor extender por más plazos, por ejemplo, una semana, ¿ya? Luego tiene que evaluar cuánto tiempo usted va a destinar a la fabricación o la reparación del objeto tecnológico. Y ahí es muy variable porque hay gente que lo puede hacer en un día, en un 2x3, y hay gente que se demora, que le cuesta, que con paciencia va lento, de a poquito lo va haciendo dependiendo de qué es lo que usted va a fabricar. Entonces ahí usted puede colocar un tiempo razonable. No me va a colocar a final de año, porque la actividad va a ser evaluada en un par de semanas más y usted tiene que fabricar ese producto para después yo sacarle la nota. Obviamente va a ir una pauta de evaluación, se va a entregar la fecha más adelante,
porque todavía estamos organizando eso de la fecha de evaluaciones y de pruebas de toda la asignatura, incluida la de tecnología. Pero desde ya vaya empezando a pensar qué proyecto, qué producto, qué materiales y el tiempo que va a requerir para fabricarlo. Porque no solamente tiene tecnología, va a tener que a lo mejor trabajar en arte, va a tener que hacer algo en música, va a tener que estudiar para historia, para ciencia, para matemática. Entonces busquemos un tiempo donde podamos trabajar adecuadamente. Luego, ustedes tenían que ver qué posibles problemas pueden tener a la hora de hacer su proyecto. A lo mejor no tengo un espacio de trabajo, no tengo tiempo, no tengo los materiales, etcétera. Ahí usted tiene que empezar a ver, chuta, me encontré con este problemita. Si los tiene, obviamente los puede anotar. Si no tiene ningún problema, puede dejarlo en blanco, ¿ya? Pero vaya viendo, chuta, me va a faltar esto, me faltó a lo mejor, yo quería hacer un marco para hacer un espejo con colores, pero me faltan materiales para hacer ese marco con diseño. No tengo CD, por ejemplo, entonces voy a tener que comprar CD o conseguirme por aquí y por allá. Y a lo mejor nadie me quiere prestar CD, nadie me quiere vender o ya no existen. Entonces tengo que ver esos posibles problemas, pensar, ¿ya? Luego, si el proyecto también es factible de venderse. Este proyecto, por ejemplo, ese de los marcos de fotos, si lo muestro y alguien me dice, uy, que está bonito, ¿lo vende o no? Quizás yo le puedo sacar provecho. Y tengo que analizar si a lo mejor más adelante en mi tiempo libre puedo hacer varias cosas y a lo mejor empezar a venderlo utilizando materiales reciclados, ¿ya? Hay gente que hace eso, por ejemplo, pescó una bolsa y la empezó a hilar y a darle forma y al final terminó haciendo un bolso reciclado pero con puras bolsas del pan, por ejemplo, ¿ya? Y hay gente que dice, oye, qué inteligente, ¿no? Es porque en vez de utilizar lana, utilizar cuerda, podría utilizar algo que está en todos lados y que más encima se pueden encontrar gratuitamente como son las bolsas. Hay mucha gente que bota bolsas. ¿Y cuánto se demoró a lo mejor en hilar y empezar a armar ese bolsito y después lo vendió? Entonces saca dinero. En el caso, ojo, en el caso de que su proyecto se pueda vender, ¿ya? ¿Qué valor le asignará a usted? No creo que vaya a regalar su trabajo, ¿ya? Si usted va a hacer, por ejemplo, un canasto, un marco, un lapicero, no creo que lo regale por 1000 pesos, por 100 pesos, ¿ya? Usted le dedicó tiempo, le dedicó paciencia, tuvo harto tiempo para armarlo, a lo mejor rabió un poco porque no se quedaron las cosas bien hechas, entonces todo eso igual tiene un valor. Y usted tendría que ver cuánto podría cobrar en caso de que su proyecto fuera factible de hacerse como negocio. También, si requiere algún tipo de negocio o plataforma, por ejemplo, chuta, yo quiero vender mis cuadros, pero no tengo un local. Ah, pero hoy día la tecnología me permite hacer las ventas a través de internet, venta en línea. A lo mejor necesito una página, una plataforma donde yo pueda vender, ofrecer mis productos. Hay gente que se hace Instagram, que se hace grupos de Facebook, que se hace páginas web, lo vende a través de YouTube, etcétera. Hacen su negocio, lo publicitan, etcétera. ¿Piensa usted cómo lo podría hacer si es que quiere vender su producto, ya sea en un local físico, en un negocio o a través de las plataformas que hoy día están de moda como la venta por internet, ¿ya? Y por último, si va a vender su producto, piense en un nombre, logo o una marca para su proyecto, que sea identificable, ¿ya? Yo tengo un primo que está haciendo muebles en sus ratos libres porque estudia en la universidad, pero durante el verano se dedicó a hacer muebles, compraba plancha, empezaba a armar repisas y la gente le pedía diseños personalizados. Él no hacía repisas todas iguales, sino que a medida que le mandaban, yo quiero una repisa que tenga en forma de Z, ¿ya? Y empezaba a fabricarlo. Y como él tenía un gato muy regalón, lo puso en la silueta de su gato y el nombre del gato como la marca de su negocio. Muebles Olaf, ¿ya? Así se llama el gato, Olaf. Entonces toda la gente lo reconocía porque tenía la figura, una silueta de un gatito y que decía Muebles Olaf. Y así se va identificando y vendiendo su producto. ¿Se van dando cuenta entonces que esto es como para que ustedes piensen a futuro en crear sus propios negocios? ¿Les llama la atención o no?
A veces la vida no es solamente estudiar, estudiar y sacar una carrera para seguir trabajando como empleado, sino que a veces también la vida te da opciones para crear tu propio negocio y ser tu propio jefe. Pero hay que saber innovar, hay que saber aprovechar las herramientas que nos tenemos alrededor. Entonces, eso es lo que deberían tener a grandes rasgos en esta primera guía, ¿ya? La primera guía de estudio que ya finalizó la semana anterior y por lo tanto ustedes tendrían que haber enviado esas evidencias a la plataforma. Pero, ojo, pero, la idea es ahora seguir con lo siguiente. Ustedes tendrían que hacer algo similar a lo que les estoy proyectando en esta pantallita. Tienen su cuaderno a mano, ¿cierto? Sí, Ya. Lo que ustedes tendrían que hacer, empezar desde ya, es a seleccionar la información y que va a transmitir su objeto tecnológico, cómo lo va a hacer y en el proceso de construcción, la elección de los materiales, las herramientas y el plan de acción para ese proceso. Para eso ustedes van a tener que utilizar algunos de estos siguientes cuadros. Puede ser, por ejemplo, el cuadro 1, este que está acá, en donde salga fecha, nombre de la pieza, en la escala, por ejemplo, la escala 1 es a 1, ¿ya? Que significa tamaño real, 1 es a 2, que es la mitad de lo que sería un producto en la realidad, etcétera. Pero por lo general ustedes van a trabajar escala 1 es a 1, o sea, tamaño real, ¿ya? La representación, ya, puede ser a través de un bosquejo, un esquema, un plano, y el curso, obviamente en este caso sería octavo año. ¿Qué herramientas, materiales o máquinas necesita para hacer su proyecto? ¿Qué técnicas necesita conocer? Por ejemplo, técnica sería carpintería, soldadura, reparación, a lo mejor mecánica, ¿ya? Si hay que utilizar motores, etcétera. Pero yo creo que vamos a utilizar mucho lo que tiene que ver con manualidades, ¿ya? Técnicas, manualidades. Hay otras técnicas como es el tejer, el bordar. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer algún producto con ropa reciclada y fabricar un bolso, fabricar a lo mejor una especie de mochila, etcétera, la pueden hacer y para eso van a necesitar técnicas como el saber bordar, el saber tejer, el hilar, etcétera, ¿ya? Si usted quiere fabricar algo con madera, va a tener que saber algo de carpintería, ¿ya? Si usted quiere soldar cosas, por ejemplo, hacer un cable eléctrico y soldarlo, va a tener que saber de soldadura y electricidad. Esas son técnicas. Responsable de la construcción, se supone que en este caso sería usted, pero, ojo, también podría solicitar ayuda a algún adulto, ya sea su hermano, su tío, su papá, su mamá, su abuelo, lo puede incorporar ahí, ¿ya? Y el tiempo de construcción, me va a tardar a lo mejor 2 semanas en hacer mi proyecto, ¿ya? Otro cuadro, que es muy simple, pero no me dice mucho, es el cuadro 2 en donde voy parte o pieza y el nombre, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué parte necesito para construir tal cosa? Por ejemplo, si quiero hacer un macetero, necesito una pieza, a lo mejor, que sería el yeso, ¿ya? Podría ser plástico, podría ser madera, metal, etcétera. Y el nombre específico, por ejemplo, yeso ferretero, ¿ya? En particular, o yeso de constructor, o yeso de molde, a lo mejor podría ser greda, etcétera. En el caso de ser madera podría ser planchas de cholguán, planchas de terciado, a lo mejor podrían ser tablas, podrían ser troncos, ¿ya? Porque hay gente que construye maceteros o cosas rústicas utilizando troncos que hay en la naturaleza. Uno puede encontrar un tronco cortado o una rama que me gustó la forma que tiene. La corté, lo limpié, le saqué las astillas, las cosas feas, ¿ya? Y utilizando la forma de la misma rama podría incluso hacer una lámpara, podría hacer un colgador, un perchero, etcétera. Pero voy a utilizar ese material, que primero es madera, ¿cierto? Pero específicamente podría ser, como yo le indicaba, podría ser una tabla, podría ser un tronco, podría ser a lo mejor un palito, varillas de madera, etcétera. Usted le tiene que ir identificando. Si vamos a utilizar, por ejemplo, metales, podría ser una plancha de aluminio, podría ser a lo mejor tornillos, usar cadena, a lo mejor lata, etcétera, clavos, lo que usted necesite con esos materiales metálicos. Y así usted lo va distribuyendo. Pero después también tiene que plantear y analizar posibles dificultades. Nuevamente lo mismo. Pensemos a futuro. ¿Con qué cosas me voy a encontrar que a lo mejor me dificultan el trabajo? Que no lo voy a poder hacer bien. Por ejemplo, el material, por ejemplo, metálico, chuta, es medio difícil de cortar, ¿cierto?
No es fácil cortar metal, para eso necesitamos, por ejemplo, alguna sierra o un cortalata. No se hace con una tijera común y corriente, a menos que sea una lata de estas de bebida Coca-Cola, que se puede cortar fácilmente con una tijera. Pero hay otros metales, por ejemplo, que no se pueden cortar con una tijera o con un cuchillo. Se va a necesitar a lo mejor un cortalata, un alicate, a lo mejor va a necesitar una herramienta en particular. Y es ahí donde, por ejemplo, en el cuadro número uno, ya este es un poquito mejor, más completo, en la parte de los responsables de la construcción, como usted es un menor de edad todavía y a lo mejor no sabe utilizar ciertas herramientas, le puede pedir ayuda a algún adulto y ahí usted lo incorpora. Ya un adulto que a lo mejor sepa manipular y le puede ayudar a la hora de construir su producto. ¿Ya? Pero ojo, les vuelvo a recordar, traten de buscar un objeto, un producto que sea fácil para ustedes de producir y fabricar. No se vayan a construir un auto si no saben de mecánica, si no saben cómo conseguirse los materiales para hacer un auto, aunque sea de esos tipos areneros o como un buggy, ¿ya? Que no requiere tantas cosas, se ve como el puro motor y el volante y donde van a ir las ruedas prácticamente para mantener a la persona que va a utilizar el buggy, pero igual requiere de materiales, materiales que a lo mejor no están en su casa o que son muy caros, ¿ya? Más últimamente es tan difícil de conseguir ciertas cosas en la ferretería, como por ejemplo herramientas, planchas, madera. Traten de buscar cosas que en nuestra casa abundan y que por lo general tienden a ser consideradas como basura o desperdicio. Pero si nosotros lo tomamos y le damos otra forma, la podemos dar como una nueva utilidad, un nuevo uso. En este caso, aquí tienen que identificar, por ejemplo, qué posibles dificultades o imprevistos van a tener el tipo de material, la cantidad, si necesito dos piezas de tal cosa, ya, si lo necesito comprar en tal lugar, por ejemplo, a lo mejor necesito comprar un alicate, no hay en mi casa. ¿Dónde lo puedo comprar? Ya voy al Flint, por ejemplo, o voy a alguna otra ferretería. Trato de buscar ahí cuánto alicate. Yo creo que va a ser uno. Pero la casa comercial vale 1.000 pesos y la otra vale 1.500. Pero lamentablemente en la casa comercial donde valía 1.000 pesos ya no quedan. Entonces voy a tener que ir a la casa comercial 2 que sí tiene alicates, pero son más caros, ¿ya? Entonces tengo que ir viendo todas esas posibles dificultades o problemas que me puedan surgir cuando yo haga mi proyecto. Ese es un cuadro. El otro cuadro podría ser pieza u operación, el costo del material, mano de obra o las horas que costaría esto, ¿ya? Mano de obra en dinero, cuánto me cuesta pagarle, por ejemplo, a alguien que me ayude a hacer un producto. Yo creo que si tiene la ayuda de su familiar, no creo que le cobre, ¿cierto? Si lo va a hacer usted, tampoco va a salirle dinero. A lo mejor va a necesitar tipo alguna máquina, comprar una máquina o arrendarla si alguien se la presta, no sé, ¿ya? Pero en general, el primer cuadro, este de acá arribita, es mucho más fácil que el de acá. Lo mismo pasa con el primer cuadro de acá. Es más fácil empezar a clasificar las técnicas, las herramientas, los materiales, el tiempo de construcción, quiénes los van a ayudar o quién va a construir, la escala y el curso. Que este cuadrito 2 que es muy simple, ¿ya? Esta hoja yo la voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan editar, ¿ya? Para que lo puedan entonces desarrollar pero en su cuaderno. No lo necesitan imprimir, ¿ya? Lo van a hacer en su cuaderno, van a elegir el cuadro 1 o 2 y en el caso de los problemas también cuadro 1 o 2, ¿ya? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? ¿Ningún problema? Sí. Ya, la idea, chicos, es aclarar todas las dudas posibles porque después va a salir alguien diciendo, ¿sabe, tío? No entendí. Y pasa, ya hay gente que se conectó a mitad de la clase, no sabe de lo que estábamos hablando, no anotó a lo mejor el objetivo en el cuaderno, el objetivo estaba en el grupo de WhatsApp por si acaso. El objetivo de la clase el día de hoy corresponde a planificar discursos multimodales que les permitan entonces comunicar el itinerario del proceso de diseño de su producto tecnológico. Un itinerario es esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que necesito? Y ahí entonces encontramos todos estos cuadritos que están aquí en la planificación, que yo lo tengo acá en esta ficha, un poco más amplia, y que yo se los voy a compartir y que ojalá en su cuaderno puedan elegir entre el cuadro 1 o 2 para ir viendo cómo van a hacer su trabajo, ¿ya? Ahí tenemos el cuadro 1,
o el cuadro 2. El cuadro 2 es cortito, pero no entrega mucha información. El cuadro 1 se ve grande, pero es más completo. Por ejemplo, fecha, nombre de la pieza, la escala, representación, el curso, etcétera, ¿ya? Las herramientas, materiales o máquinas que necesito, el tipo de técnica que yo voy a emplear, etcétera. Y también analizar, obviamente a futuro, si voy a encontrarme con problemas. Para eso está el cuadro 1 o el cuadro 2. Como yo les decía, les sugiero tomar el cuadro 1 para su proyecto, y si encuentro posibles problemas, también me sirve mucho el cuadro 1, ¿ya? Ese cuadrito número 1. Porque el cuadro 2 habla mucho de dinero, pero no necesariamente van a tener que gastar dinero, ¿ya? Bien, estamos en la hora. Espero que haya quedado un poco más claro. Les vuelvo a comentar que esta clase yo la voy a subir después a YouTube para que la puedan revisar con más calma y detalle, para aquellos que no se conectaron a principio de la clase. Y antes de despedirme, voy a pasar nuevamente a la lista. Tengo hoy día presente a Rodrigo, a Guillermo, a Krishna, a Christopher, a Miguel, Byron, Leonardo, a Daniel, a Keren, a José y a Marco Villanueva, ¿ya? Ellos son los que estuvieron presentes en la clase del día de hoy. Desde ya les pido también disculpas por no haber hecho la clase la semana anterior por problemas ya de carácter personal. Pero de aquí en adelante, todos los días miércoles, entre las 12 y la 1, vamos a tener nuestra hora de tecnología. Antes de salirnos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Ninguna. ¿No? No. Ya, hay gente que me decía que tenía mala señal, pero no se preocupen, yo les voy a subir el video posteriormente, así que ahí van a poder entonces revisar con más tranquilidad esta clase. Ya chicos, si no hay nada más que agregar, yo me despido por el día de hoy. Nos estaremos viendo el próximo lunes. Revisen la plataforma y si pueden ir mañana a retirar los materiales, vayan a buscarlos. Aunque no es lo mismo una fotocopia en blanco y negro que el material o la guía en colores que está disponible en la plataforma. Ustedes lo pueden descargar, si quieren lo imprimen, no es necesario, ¿ya? Pero recuerden que tienen que trabajar ahora con su texto escolar, en el caso de historia, y en los espacios de la guía de tecnología número 2, que es súper cortita. Ya chicos, con eso yo termino la clase del día de hoy. Nos podemos despedir, que estén bien, vayan a almorzar, buen provecho y que tengan una agradable y una linda tarde para todos. Nos estaremos viendo. Bye bye. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, que estén Chao, bien igual. profe. Cuídense. Quería